Bueno, buenos días. Qué privilegio estar aquí y verles sus caritas muy lindas. Bueno, pues como dijo mi pastora, nosotros en el equipo de niños, en NB Kids, tenemos algo en el corazón y es querer este año, como sabemos que ya va a llegar Navidad, queremos poder no solamente que los niños reciban de pronto un detallito, sino que ellos puedan en esta oportunidad dar un detalle. ¿Sí me hago entender? Queremos que nuestros niños sean de bendición para otros niños. Entonces la idea es que por cada niño de nuestra congregación, por ejemplo, estaría Nathan, estaría Jesús, por ejemplo, bueno, cada niñito, entonces José, por ejemplo, entonces él va a traer un amigo, el que él quiera, un ejemplo que tiene un vecinito al que él quiere que conozca a Jesús. Entonces, que lo invite aquí el día 13 de diciembre, lo va a invitar. La idea es que ellos en el transcurso de estas clases, hoy empezaron, o van a empezar, bueno, todavía no han empezado, pero van a empezar a decorar una cajita así como esta. Estas cajitas son cajitas de zapatos, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí las cajitas en el salón, ellos las van a empezar a decorar, ya tenemos el material para que ellos la decoren, le van a pegar papel de regalo, va a quedar muy hermosa la cajita. En esta parte ellos van a pegar una carta que ellos mismos van a hacer, ya la empezaron a hacer la clase pasada, si no vino el niño la clase pasada, hoy la va a empezar a hacer, ¿sí? Entonces la carta va a ir en este lado donde va a decir, por ejemplo, me gustó mucho la que, bueno, todos la hicieron muy linda, pero hubo una que dice, hola, mi nombre es, puso el nombre el niño, y hoy estoy pensando en ti. Bueno, como el mejor regalo, quiero darte, hoy estoy pensando en ti como Jesús también lo hace. Te quiero, pero Jesús te quiere más, algo así le escribía. Entonces es algo lindo porque cuando el niño que él va a invitar venga y lea la carta, se va a dar cuenta que Dios le usó a ese niño para hablarle a él. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué va a contener esa cajita? Nosotros vamos a entregar las cajitas decoradas, todo. Se llama el Navidar. No Navidad, sino Navidar. Digan dar, Navidar. Entonces, el kit va a contener un cepillo de dientes, una crema dental, un vasito, un cuaderno, crayolas y una pelotica de luces para que tenga como un juguete, no solamente como el cepillo de dientes, sino un juguetico. Y esto usted puede, o sea, la idea es que cada uno de los que desee donar un kit, el kit cuesta 10,000 pesos o usted lo puede traer. ¿Sí? Si usted dice, no, yo prefiero darles los 10,000 pesos, nosotros estuvimos cotizando y está alrededor de los 10,000 pesos, ¿sí? Entonces, si usted dice, no, yo más bien traigo las cosas, entonces nos dice, se le va a enviar al WhatsApp esta imagen donde le dice qué más debe contener ese kit. Entonces, usted trae aquí el kit y le pone el nombre de su niño, por ejemplo, en el caso de José, si quieren traer el kit, si no, entonces deciden traer el dinero. Si usted no tiene hijos, no se preocupe, es una mayor bendición que usted pueda aún dar para que otros niños puedan también recibir ese regalo. Entonces el kit debe contener cepillo de dientes, crema dental, vasito, cuaderno, crayolas y una pelotica pequeña de luces. ¿Sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué una pelotica y no una muñeca? Porque la idea es que no sabemos los niños si van a traer una niña, si van a traer un niño. Por lo mismo, en la parte de abajo dice, sí, es importante que los colores de las cositas sea amarillo, rojo o verde. ¿Por qué? Porque son colores neutros, son colores que no son de niña, de niño, no, sino que son neutros, ¿sí? Entonces, si el vasito lo van a traer, que sea rojo, amarillo o verde, ¿sí? Entonces, esa es la idea para que por favor usted diga, si usted dice, bueno, yo hoy traje de pronto los 10,000, usted busca hoy a la hermana Yasmín o a la hermana Natalie, nos buscan y nos dicen, yo voy a dar para tantos kits, yo voy a dar para uno, voy a dar para los que usted quiera, ¿sí? O usted dice, no, yo me comprometo a traer un kit en la próxima semana. El plazo es para, perdónenme, ya les digo. Es el 13, 7 días antes, 13, 7, es como el 4, creo que es el 4, es que no me quiere cargar el, sí, máximo el sábado, creo que es 4 o 3, sí, máximo el domingo.
Espérenme un segundito y ya les doy la fecha, está cargando. Sí, señora, la primerita semana, la primerita semana. Entonces, esa es la idea para sí, el primerito, a más tardar. ¿El 6 de diciembre, domingo 6 de diciembre. Entonces, esa es la fecha máxima. Si usted tiene de aquí hasta allá, por favor, no se le vaya a olvidar porque vamos a bendecir a más niños. Vamos a, y bueno, ahora lo otro, aquí como no está ninguno de ellos, entonces les puedo contar. Vamos a bendecir a un niño de los que ellos traigan, pero también vamos a bendecir a ellos, los vamos a bendecir a ellos. Ellos no saben que a ellos también se les va a dar regalo, ¿sí? Entonces, la idea es darle regalo a sus niños, pero también al niño que ellos van a traer. Entonces tenemos proyectados 30 regalos, estamos necesitando 30 regalos, entonces usted de esos 30 regalos puede decidir con cuántos quiere apoyar. Bueno, entonces listo. Muchas gracias, permiso. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están los hermanos? Bueno, hoy es un buen día, amén. Un buen día para alabar a nuestro Señor, para exaltarle, porque Él ha sido fiel. Aleluya. Y bueno, hoy vamos a ver un tema nuevo. Y ahí vamos moviéndolo con lo que el Espíritu Santo quiere que estemos hablando. Y lo coloqué, no es que no podamos creer, es que no queremos creer. ¿Mm? No es que no podamos creer, es que no queremos creer. Y esto es básicamente lo que queremos es animar, ¿cierto? A ponernos en línea con la palabra y ver lo que el Señor quiere hablarnos. Entonces, vamos a orar y vamos a arrancar con este tema. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, papi. Gracias por la sabiduría que tú nos das. Gracias por el entendimiento, por la revelación, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado todo, has provisto todo, Señor, para que nosotros vivamos una vida en victoria en Cristo Jesús, Padre. Aleluya. Gracias, Padre, por ese plan y ese propósito, Señor, que tú has colocado en nuestros corazones para llevar a cabo. Te damos gloria y honra por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, papi. Gracias porque Él es nuestro ayudador, Padre, y Él nos guía en tu palabra, Padre, y Él nos guía en la revelación de esa poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, muy bien. Y vamos a ver una historia de Jesús. Hoy vamos a leer un poquito más de lo que es de costumbre. Y hay un día en la vida de Jesús, que eran días después de que él arrancó el ministerio, eran un poco de qué, adrenalina, ¿no? Cada día en la vida de Jesús era un poco de adrenalina. Pero bueno, él era un hombre de fe, ¿no? Porque él 100% hombre y 100% Dios. Y Jesús en un solo día fue atacado 3 veces. ¿Cuántas? 3 veces por el diablo. Y con cosas muy sutiles, con mucho engaño, con muchas malas motivaciones. Pero él salió en cada uno de esos ataques victorioso, ¿sí? Victorioso. En ninguno el diablo pudo noquearlo o vencerlo, no. Él salió victorioso. Y así como el diablo trató de atacar a Jesús, el diablo también va a tratar de atacar ¿a quién? A la iglesia, ¿cierto? Va a tratar de atacar. Entonces, el diablo no cambia sus tácticas. Él no hace algo nuevo, ¿no? Él solamente que es muy viejito, ¿cierto? Él es la serpiente antigua. Y él no está aprendiendo, él no está mejorando, no, siempre ha hecho la misma cosa. Pero la manera como Jesús respondió a cada uno de esos ataques nos va a dar principios para nosotros como iglesia de cómo responder, ¿cierto? ¿Sí? Y vamos a aprender lo que Jesús hizo, cómo aplicarlo a nuestras vidas y cómo evitar estas cosas en nuestras vidas. Entonces, en el tiempo de Jesús, voy a hablarle un poquito del contexto. En el tiempo de Jesús habían 3 grupos religiosos que eran los saduceos, los fariseos y los herodianos, ¿sí? Fariseos, saduceos y herodianos. Cada uno tenía una forma de pensar, una forma de actuar, fariseos, saduceos y herodianos. Y esos 3 grupos atacaron a Jesús, ¿sí? Los 3 grupos atacaron a Jesús. Y son 3 grupos que el diablo usó, o sea, formas de pensar, formas de hacer las cosas, y el diablo los usó para atacar la palabra y a Jesús, a cada uno de estos grupos. Y es lo mismo que va a hacer en este tiempo. El diablo va a usar
de esos tres mismos grupos de personas, porque ahorita ya cambiaron de nombre, pero igual están allí, ¿cierto? Tratando de atacar a la iglesia. Ahora, Jesús no fue atacado tanto con armas, con espadas, a fuerza, no, él fue más atacado, fue en su mente, en sus pensamientos, ¿cierto? Era la manera como el diablo atacaba, con doctrinas, con ideas incorrectas. Obviamente llegaban personas con esos mensajes y a Jesús, ¿cierto? Pero él pudo rechazar cada uno de esos argumentos que venían a él, él lo pudo hacer, de una forma perfecta. Él derribó fortalezas, maquinaciones que vienen contra nosotros. Así que, ¿qué quiere hacer el diablo? O sea, ¿cuál es el propósito del diablo? O lo que va a ser esa enseñanza. El diablo quiere confundir a los cristianos. Él quiere que el cristiano no crea, que el cristiano crea cosas que no son verdad o mentiras. O sea, el diablo quiere hacer parecer cosas que son verdad, pero realmente son ¿qué? Mentiras. Sacar a los cristianos de la buena doctrina, de la fe, siempre tratando de empujar al cristiano a la duda y a la incredulidad. ¿Cuál es el propósito del diablo? Con una mala enseñanza, con una falsa enseñanza, llevar al cristiano ¿a qué? A dudar de la palabra de Dios y a llegar a la incredulidad. Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy, duda e incredulidad. Entonces, ellos trataron de desprestigiar a Jesús, de hacerle mala fama, trayendo duda e incredulidad en las personas. Una explicación de cada uno de estos grupos, herodianos, saduceos y fariseos. Los herodianos eran como los políticos de la época. Ellos hablaban de una sociedad donde lo social era lo importante, o sea, era como un evangelio social, donde se procuraba tener una buena moral, una buena ética, ¿cierto? Es como lo que se dice ahora, bueno, vamos a salvar el planeta, vamos a aplicar normas éticas, pero no es lo que la Biblia dice, ¿no? La Biblia habla de otras cosas, pero estos eran los herodianos, cosas humanamente correctas. Los saduceos eran bien libertinos, y esta gente restaba poder a la palabra de Dios, ¿sí? Los saduceos restaban, ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en el poder de resurrección, ellos no creían, mucho menos cuando después la iglesia empezó a orar en lenguas, menos en sanidad, ellos no creían en nada sobrenatural. Los saduceos le restaban el poder a la palabra de Dios, eso era lo que hacían los saduceos. Y los fariseos, que eran los legalistas de la época, ellos le añadían a la palabra de Dios, ¿sí? Colocaban un montonón de mandamientos de hombres que ellos no cargaban, pero sí hacía que otras personas cargaran, ¿sí? Entonces vemos estos tres grupos que tienen una apariencia de piedad. Unos que socialmente eran muy buenos, ¿cierto? Pero alejados de Dios. Otros que no creían en nada del poder de Dios. Y otros que le añadían a la palabra y colocaban cargas muy pesadas al pueblo. Entonces vamos a leer primeramente Mateo 21 del 1 al 17 y luego vamos a pegar el salto de la pulga a 23:32. Primero, Mateo 21 del 1 al 17. Mateo 21. Entonces, pongan mucha atención porque en esta historia es que nosotros vamos a basar esta enseñanza. Mateo 21 del 1 al 17. 17 versículos vamos a leer. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego van a encontrar una asna atada y un pollino con ella, desatadla y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre el asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad que se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús,
el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho cuevas de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, escuchen muy bien, ¿qué estaban haciendo ellos? Viendo. O sea, no es que fuera que les habían dicho, sino que ellos mismos ¿qué? Vieron las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamaban en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David. Se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos te dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Versículo 23. Pasamos al 23. Cuando vino al templo, o sea, volvió al templo, ¿cierto? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta, si me la contestan también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 28. Mire, después les contó una parábola. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, te voy a dar trabajo en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepienten después para creer. Entonces vemos esta historia que es muy interesante y vemos cómo a Jesús lo atacaron, ¿cierto? Lo atacaron. Entonces, 3 grupos que atacaron a Jesús, ¿cuáles fueron? Y saduceos, herodianos, exacto. Entonces, ¿qué vemos? Vamos a ver el primer ataque que habla el versículo 23, vamos a devolvernos, Mateo 21, 23. Mateo 21, 23, y dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esa autoridad? Entonces vamos a meternos en el contexto y en la película. Usted hágase allá, imagínese, está Jesús predicando en el templo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se lo está imaginando? Él está hablando a la gente, ahí es como está hablando allí y hay mucha gente. Pero de pronto, en medio de ese discurso, entran unas personas y lo interrumpen. Estamos hablando de Jesús, el Maestro, ¿sí? El Señor, el que vino a dar su vida por nosotros, Dios mismo hecho hombre, y llegan y lo interrumpen, ¿sí? Cuando alguien interrumpe a otro es porque, ¿qué está pensando? Yo tengo algo más importante que decir de lo que usted está diciendo, ¿cierto? Ahora, él está hablando a todo un grupo de personas. Fueron muy impetuosos, ¿cierto? No valoraron quién estaba hablando, ¿cierto? O sea, muy orgullosos. Ellos vienen a interrumpir la enseñanza de Jesús. Eso es mucha osadía, ¿no? Mucha osadía, mucho orgullo. Si tú interrumpes al maestro, es que tú estás diciendo: yo conozco más de lo que él está enseñando. Él no está enseñando bien, escúchanos a nosotros. Ahora, imagínense todo lo que Jesús hizo por nosotros y estos vienen a interrumpirlo. Esto es muy osado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las preguntas que él le hace? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Ahora, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas con qué autoridad estás haciendo? Entonces, recuerda que Jesús entró a Jerusalén de una manera triunfal, ¿sí? Él había limpiado el templo de todas estas personas que estaban allí vendiendo. Él había quitado los negocios de los fariseos. O sea, eso también le dolió porque ahí tenían plática invertida para vender cosas.
Ellos, los niños lo habían adorado, habían visto ¿qué? Sanidades, milagros, gozo, salvación, ¿cierto? Pero a los, ¿qué dice la palabra? Que a ellos ¿qué? ¿Qué es lo que dice específicamente ahí, si se acuerdan? A ellos les indignó, a ellos no les gustó, ellos no querían recibir la verdad, ¿sí? A ellos les molestó eso, les molestó. O sea que cuando no estamos conectados con Jesús, cuando no estamos conectados con lo que Él quiere, ¿qué va a pasar en nosotros? Nos molesta, nos indigna. ¿Por qué viene a interrumpir mi vida? ¿Por qué viene a molestar mi vida? ¿Cierto? A ellos no les gustó. Ellos no querían recibir la verdad, porque sus corazones ¿cómo estaban? ¿Eso qué demuestra? Un corazón endurecido. Estaban en contra de la verdad de la palabra de Dios. Pero fueron endurecidos ¿por qué? Por la duda, la incredulidad que ellos tenían. Vea, el Señor es muy misericordioso y muy amoroso, pero algo que yo he visto a través de la palabra que no le gusta es la incredulidad. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que podemos también decir que la incredulidad, ¿qué pasa? Desagrada a Dios, ¿cierto? Porque si la fe agrada a Dios, la incredulidad, o sea, cuando Él ya habló, cuando ya nos dijo, con el pueblo de Israel no estuvo muy contento. Él le dijo, vamos a tomar la tierra prometida, ¿cierto? Y ellos, pues mirando sus limitaciones, mirando naturalmente lo que ellos podían hacer, sin embargo, Él no le agradó. ¿Por qué? Porque ya le había mostrado su mano poderosa, Él ya había visto cómo podía sacarlos de Egipto y cómo, a pesar de que no eran soldados, Él los libró de todo el ejército de Egipto, ¿cierto? Entonces, Él espera que nosotros no seamos endurecidos por la duda, o sea que el pecado nos puede endurecer, pero también otra cosa que nos puede endurecer es ¿qué? La duda, ¿cierto? Dudar de la palabra de Dios, dudar de lo que Él ha dicho, dudar de su poder, dudar de lo que Él puede llegar a hacer en nuestras vidas. Eso puede endurecer nuestros corazones. O sea, ya no ser sensibles a lo que Él quiere hacer para nosotros, sino por causa de que estamos dudando nos volvemos ¿qué? Duros. Y eso es lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Ellos estaban dudando que ¿qué? De Jesús, ¿cierto? Entonces, incredulidad es sumamente peligrosa para el cristiano, porque Dios se mueve en nuestras vidas por medio de ¿qué? De la fe. Entonces no jugamos con incredulidad. Kenneth Hagin decía, seamos rápidos para creer. Si la palabra de Dios lo dice, prontos para poner la palabra por obra, ¿cierto? No, ya Dios nos habló, ya Dios nos dijo y somos tardos para hacer la palabra, esperamos que quién sabe si una voz del cielo baje, nos diga algo. No, si Él ya nos habló a través de su palabra, ¿por qué tenemos que buscar más señales para hacerla? Seamos pronto en hacerla, ¿cierto? No jugamos con estar dudando, ¿será que sí es esto o no es esto? No. Aún dice allá en Santiago que si nosotros dudamos no esperemos recibir nada de Dios, porque somos como una ola llevada por el viento de un lado para otro. O sea, un día sí nos levantamos creyendo, hoy sí Señor lo vas a hacer, y al otro día todo desanimado, no sé, tal vez, quizás, ¿cierto? Estamos creyendo por algo, por una provisión financiera, por sanidad, por alguna cosa, ¿cierto? Mantengámonos firmes sin dudar en lo que hemos creído, porque la duda no agrada a Dios, ¿cierto? No agrada. Él quiere que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. Duda me lleva a incredulidad y la incredulidad es peligrosa porque me aleja de lo que Dios quiere. Entonces, creámosle al Señor rápidamente, no juguemos con duda. O sea, no se ponga a meditar pensamientos que ¿qué? Traigan duda a su vida. ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Cada pensamiento que venga a traer duda a su vida, usted tiene que ¿qué? Que reprenderlo, elimínelo, no esté meditando en eso. Tú tienes los mejores planes para mí. Amén. Tú me colocaste en esta iglesia y en esta iglesia yo voy a crecer espiritualmente. Señor, tú has provisto, ahorita la pastora estaba hablando, nosotros tenemos la bendición de Abraham y la bendición de Abraham es triple. Él dice que era considerado amigo de Dios, o sea, rico en su vida espiritual. Además dice que era riquísimo, o sea que provisión financiera tenemos disponible, pero además de ese dice que ese viejito después de 170 años fue que murió, o sea que no solamente vivió muchos años, sino que vivió buena vida porque tuvo a Isaac y después tuvo otros hijos más. Y créame que si ya después de todos esos años todavía está procreando es porque el hombre estaba poderoso. Muy potente, amén. Entonces, Dios tiene vida abundante para nosotros. No, cuando Dios dice una vida abundante no significa en cantidad, Él significa una buena vida, amén. Una buena vida. Entonces, ¿qué hacemos? Le creemos al Señor rápidamente. No jugamos con duda, no juegues con pensamientos incorrectos, rápidos para creer.
¿Rápidos para qué? Secamos las lágrimas y ¿qué hacemos? Creemos. ¿Por qué? Porque Él tiene los mejores planes para nosotros. Aunque en el momento no lo estamos viendo, tú tienes los mejores planes para nosotros. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Que queremos ver, a veces hasta entender, pero Él dice, crea, al que cree todo le es posible. Aleluya. Cree lo más pronto posible. A Jesús no le gusta la duda, que usted esté dudando, que esté un día aquí y otro día acá. No, constantes en lo que nos hemos persuadido, en lo que hemos considerado. Aleluya. Y acuérdese que la fe no es porque a veces uno se levanta así como desanimado. Sí, en su alma anda así, pero Smith Wigglesworth le decía, yo no le pregunto a Smith Wigglesworth cómo se siente, yo le digo es cómo se tiene que sentir. Entonces, si nos levantamos un día así como chiquidown, no, hablamos la palabra de Dios y nos gozamos en Él, ¿sí? Nos gozamos en Él, nos gozamos porque Él es fiel, así como los pajaritos, aleluya. Incredulidad interrumpe, estorba, pregunta mucho. Eso es lo que ellos estaban llenos de incredulidad y que estaban interrumpiendo al maestro, estaba hablando un gran mensaje, estaba produciendo sanidades, milagros, pero la incredulidad, como está enfocada en otro lado, solamente es un estorbo. Ella estaba estorbando y estaba preguntando muchas preguntas, ¿cierto? Molestando la fe, se opone a la autoridad de Cristo y a su palabra. Entonces, eso era lo único que ellos estaban haciendo, ¿sí? Con esas dos preguntas que estaban intentando hacer ellos, cuestionando la persona y sus obras. ¿Quién eres y con qué autoridad haces esto, cierto? ¿Quién eres y qué estás haciendo? Pero fe confía en la persona de Jesús y en sus obras. Conoce su carácter, conoce quién es Él, pero también conoce que los planes que Él tiene para usted son los mejores. Aunque al momento usted no lo entienda, aunque usted no entienda de pronto al someterse a su palabra, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero cuando usted obedece a su palabra, usted va a ver frutos después apacibles de justicia. Gracias, Señor, porque usted va a decir, gracias, Padre, porque yo pude ver tu benevolencia, tu mano poderosa actuar a través de mí. Aleluya. Entonces, fe confía en qué? En el carácter de Dios, pero también confía en lo que Él puede llegar a hacer, en sus obras. Pero duda, ¿qué hace? Duda de quién es Él, no sabe, y también duda de qué, de lo que Él puede llegar a hacer. ¿Sí? Entonces, personas están mirando, aún personas en la iglesia, personas a la iglesia, están mirando en nosotros razones o errores en nuestras vidas para justificar su incredulidad. ¿Usted no le pasa? Ay, cuando de pronto algún hermano le amarra, yo sí sabía, o sea, pero realmente cuando dice yo sabía, solamente está demostrando que la duda y la incredulidad que hay en su corazón, no es más. O sea, eso yo sí sabía qué. Pues lo único que se muestra es que está lleno usted de dudas y de incredulidad, porque nuestro Dios es fiel, lo que Él ha dicho, amén. Personas en ocasiones llegan a la iglesia buscando hipocresía en la iglesia. Yo sé que aquí hay hipocresía. Pues si le voy a decir, si lo busca lo suficiente la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso de crecimiento y nadie puede decir aquí todos somos perfectos, así que sí vas a encontrar algo. Sí lo vas a encontrar, ¿cierto? Personas llegan a la iglesia buscando errores, pero realmente ¿qué están buscando? Justificar su incredulidad. No es más, su incredulidad es lo único que están buscando justificar. Yo le dije, así son los cristianos, yo no necesito creer, yo no necesito obedecer a Dios, yo no necesito seguir a Dios, porque los cristianos dicen esto y hacen esto, pero lo único que demuestran es ¿qué? Lo que hay en su corazón, su duda y su incredulidad. El mundo siempre está buscando excusas para no hacer la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo el mundo. Sigamos, versículo 24. Ahí mismo en Mateo. Estamos en Mateo 21, 23, ahora versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestan, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, siguiente versículo. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces, ¿qué? Ellos allí hablando entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no lo creíste. Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué es ese el bautismo de Juan? El bautismo de Juan no solamente era cuando Juan estaba bautizando a las personas para arrepentimiento. El bautismo de Juan es cuando Jesús fue bautizado en el agua por Juan, ¿sí? Y el bautismo de Juan habla acerca de que cuando usted lee el bautismo de Juan, dice que el cielo, ¿qué? Se abrió, el cielo se abrió. ¿Y quién habló?
Dios habló, ¿y qué dijo? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cierto? Y dice que el Espíritu Santo vino como en forma de paloma sobre Jesús. El poder de Dios se posó sobre Jesús, la gloria de Dios. O sea, eso fue glorioso. Y esto que ahí mismo estaban los fariseos viendo todo este poder y todo esto que estaba sucediendo allí, ¿cierto? Sin embargo, él les pregunta, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, esa era una pregunta demasiado fácil, ¿cierto? Mi hijo Nathan se la puede responder. Y estos manes con todo ese conocimiento, eso tuvieron tuvieron que discutir entre sí. O sea, mire a lo que lo lleva a uno la duda y la incredulidad, ¿cierto? A ese punto. O sea, que no tienen ni siquiera el entendimiento de un niño, sino que en un montonón de hombres allí discutiendo algo que era muy visible, muy claro, o sea, muy tangible. Sin embargo, ellos querían allí ponerse a discutir, pero ya vamos a ver la razón por qué lo hicieron, ¿cierto? Hay una razón, obviamente. Entonces, no se necesita un gran intelecto para responder esa pregunta. Ellos sabían la respuesta, simplemente tenían que decir, ¿cuál es la respuesta? A ver, estudiantes, del cielo, ¿cierto? El bautismo era del cielo, no era una ocurrencia de hombres. Si Dios habló, si el Espíritu Santo vino sobre él, ¿de dónde venía ese bautismo? Del cielo. Dios Padre mismo estaba allí bautizando a su Hijo, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo. Y ellos tenían que decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, vamos a seguirte. Eso era lo que tenían que hacer. O sea, había muchas señales, muchas pruebas para esa respuesta. Porque ellos vieron el cielo abierto, ellos vieron al Padre hablando, ellos vieron el Espíritu cayendo sobre el Hijo de Dios, ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron a Juan el Bautista, lo escucharon, yo no soy digno aún de amarrar sus zapatos. Obviamente Jesús es el Mesías, ¿cierto? Pero sus ideas, sus dudas, su incredulidad no permitían recibir esto. Entonces, no hay más que decir, ¿no? Era del cielo, era del cielo. Ahora dice, y si decimos de los hombres, ¿qué va a pasar? Tememos al pueblo porque todos tienen a Juan. Entonces vemos aquí, ¿temor a qué? Al pueblo, a los hombres, ¿cierto? Exacto, ellos no querían creer. Y esto me muestra algo, que muchas personas no quieren no quieren creer en Jesús por causa de qué? Del temor a qué dirán, el temor a los hombres. Es un temor que no le permite recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces decía, y si dicen que era de los hombres, si ellos hubieran dicho, bueno, y si dicen que es de los hombres, ahora ellos tendrían que explicar, bueno, responder a las preguntas, y bueno, y todos esos testimonios de sanidad, todos esos testimonios de vida cambiadas, todos esos testimonios de milagros, señales, o sea, mucho más se le agrandaba la cantidad de preguntas, más cantidad de respuestas tenían que inventarse, ¿cierto? Porque ¿quién puede contra la verdad? La verdad es que Jesús es Dios, ¿cierto? Y la verdad es que milagros, sanidades y señales se hacían por manos de Él. Ellos no podían contestar porque querían su propia vida, su posición en la vida sin Jesús. O sea, ¿qué significa eso? Que si ellos aceptaban que lo que decía Jesús y que su bautismo era el cielo, ellos tenían que aceptar el señorío de Jesús sobre ellos. Pero ellos no querían aceptar el señorío de Jesús sobre sus vidas. Ellos querían ser su propio Señor. Ellos no querían que Jesús fuera el Señor de sus vidas. El problema con personas es que no quieren confesar a Jesús porque piensan que van a perder su posición en la vida. Ellos están sentados en el trono y no quieren ceder el trono a Jesús. Ellos temían a la gente, a los amigos, a la familia, a los compañeros. ¿Qué van a decir ellos si soy cristiano? Temor de la gente. Pero realmente la evidencia, ¿cómo era? Abrumadora, ¿cierto? O sea, ¿qué era lo que les llevaba a realmente mantenerse en su posición? El temor a someterse a Jesús. Eso fue el temor a someterse a Jesús fue lo que los llevó a no reconocerlo, ¿cierto? Muy bien. Versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. ¿Esa era una respuesta verdadera? No, ellos eran unos mentirosos, ¿cierto? O sea, ellos sí sabían, pero detrás de eso estaba ¿qué? Que no querían reconocer ¿qué? El señorío de Jesús, ¿cierto? Porque tenía que someterse a Él. Ellos querían seguir siendo el Señor de su propia vida. Obviamente ellos se encontraban en puestos
muy importantes, ¿cierto? Muy importantes, y no quisieron someterse. Sin embargo, uno ve el ejemplo de Moisés, que él desestimó todo lo que le ofrecía Egipto para hacer la voluntad de Dios. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad haga estas cosas. Entonces, me gusta esto porque Jesús no se pone a contender con mentiras. O sea, si usted se pone a decirle mentiras, o sea, ya el Señor, pero respóndeme, Señor, dime. Pero si usted ya le está diciendo mentiras, engañando, vea, Dios se queda ¿qué? Callado. Él no le va a poner a decir más cosas, ¿cierto? Y eso fue lo que le digo, bueno, yo tampoco les voy a decir, ¿cierto? Entonces, Dios no contesta mentiras. Si alguien no es honesto con él, la conversación terminó. La conversación, o sea, si yo no soy sincero, si no, yo no abro mi corazón a él, si yo realmente no estoy buscando de él sinceramente, aquí se terminó la conversación, no hay nada que hacer, porque Dios trabaja con alguien que ¿qué? Que quiere, ¿cierto? Él no va a obligarlo a usted, él no va a hacer, venga las malas chino, que usted tiene que hacer esto, nada. Si usted no quiere, él dice, bueno, aquí terminó todo, hasta aquí llego yo, ¿sí? Hágale, papito, hágale su vida, ¿cierto? No hay problema. Jesús no habla con personas que no hablan verdad. O sea, le está diciendo, mi comunión con ustedes se terminó ahora. Entonces, Él no puede trabajar con mentiras, con duda, con engaño, cuando se trata de agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Él qué hizo? Él guardó silencio. Entonces, ¿por qué no me hablas, Señor? ¿Por qué no me respondes? ¿Usted ha sido sincero con Él? ¿Usted ha sido sincero con Él? ¿Mm? Entonces, incredulidad, ¿qué me lleva? Cuando hay incredulidad en mí, a un silencio por parte de Jesús. ¿Sí? O sea, fíjese dónde empezó todo, ¿en qué? En duda, en incredulidad, pero finalmente ¿qué? No hay una respuesta por parte de Dios. ¿Sí? No tengo respuesta por parte de Dios. O sea que la fe es la que mueve a Dios, la fe es la que hace que se revele Él mismo a nosotros. Si no se quieren someter, nuestra comunión ha terminado. ¿Sí? Él es el Señor. Y nosotros debemos entender que la forma como nosotros tenemos comunión con Dios es por medio de lo que hizo Jesús en la cruz. Y al reconocer el señorío de Jesús, eso nos permite comunión con el Padre. Si no hay un sometimiento, no hay un sometimiento a Él, no hay ninguna comunión con el Padre. Eso se llama religión, cuando el hombre se trata de acercar a Dios fuera del señorío de Jesús. Nosotros nos acercamos al Padre por medio del señorío de Jesús. Por eso la Biblia dice, sométase a su palabra, ¿cierto? Él dice, sométase a Dios. Los cristianos somos hijos de Dios, ¿cierto? Los cristianos somos hijos de Dios, pero hay hijos de Dios que no tienen comunión con el Padre. ¿Hay hijos de Dios que no tienen qué? ¿Por causa de qué? De la duda, de la incredulidad. Exacto. ¿Nos lleva a qué? A alejarnos de Dios. No es porque Él quiera, sino porque nosotros no le estamos creyendo a Él. Porque nosotros no le hemos creído a su palabra. ¿Y eso lo lleva a qué? A que nosotros no tengamos comunión con Él. Si tenemos comunión con Él, nosotros vamos a andar en su palabra. Si no tenemos comunión con Él, no vamos a andar en su palabra. Entonces, que no tienen comunión con Él, y viven así porque no quieren contestarle a Jesús y someterse a Él. Cuando Él dice, haz esto, piensa en esto, tú deberías decir, sí, Señor, es tu voluntad y no la mía. Yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo. Esto debe ser el corazón de cada uno de nosotros. O sea, ¿por qué tenemos que estar preguntando así como ellos? Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando estamos preguntando mucho, ¿eso se llama qué? Duda e incredulidad. Duda e incredulidad. Si usted le está preguntando mucho, hay unas preguntas que sí son buenas, son esas preguntas que son ¿para qué? Para crecer espiritualmente. O sea, yo pregunto porque quiero conocer más de su palabra. Pero cuando yo pregunto con una motivación de, o sea, cuando tu hijo te pregunta, ¿pero por qué? Y tú sabes que ese por qué es porque no quiere hacerlo, esa pregunta es la que es incorrecta. ¿Sí? Esa es la que, no, papito, haga el caso y después le explico por qué es que tiene que hacerlo. Entonces, ¿cuál es nuestro corazón? Sí, Señor. Si esa es tu voluntad, ¿qué voy a hacer? Voy a obedecer, yo voy a seguirte, yo quiero ser tu discípulo. Entonces somos obedientes, ¿cierto? Lucas 19:27. Dice,
Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y decapitarlos delante de mí. Esa es una parábola. Ahora, ¿cuál es el problema de esta gente en esa parábola? Que no querían ¿qué? Que no querían que Jesús reinara sobre ellos, ¿cierto? Que Jesús fuera a reinar sobre ellos. No fue que ellos no estaban creyendo. No, aquí no habla de que ellos no estaban creyendo. ¿Cuál fue el problema? De que ellos no querían que Jesús reinara sobre ellos, ¿cierto? Muchas personas no tienen problema con el creer. Sí, ya son creyentes, han creído en Jesús como Señor y Salvador. El problema es que ¿qué? Les cuesta someterse, ¿cierto? Entonces, cuando tú crees, ¿qué pasa? Tú te sometes, ¿cierto? Tú obedeces a Dios. Ese es el resultado normal. Ese es el resultado normal. Juan 3:19. Cuando tú le crees, tú te sometes. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? Entonces, mire, el problema del mundo está en que ellos escucharon el evangelio y dicen, no me interesa, yo no creo, yo no quiero ser religioso, y muchas excusas tienen. El problema es que ellos aman más que las tinieblas, aman más el pecado. O sea, ellos dicen, si yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, yo tengo que ¿qué? Someterme a Él, pero yo prefiero ¿qué? El pecado, el pecado, el pecado. ¿No quieren qué? Soltar el pecado. Y esa es la condenación. Cuando se ama más el pecado, ¿cierto? Que a Jesús, ahí está el problema. Salmos 96:10. Salmos 96:10 dice, decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos de justicia. O sea, Jesús es el Señor, Jesús es el que reina en nuestras vidas, Él debe reinar sobre nuestras vidas, Él es el Señor. Yo me someto a Él, yo lo sigo a Él, yo sigo a su guianza por amor, ¿cierto? Para mi vida. Aleluya. Y vamos a Mateo 21. Ahí volvemos otra vez a Mateo, pero vamos al capítulo 21, 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿qué? 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, ¿qué? Arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Exacto. Entonces, todo esto que habló el Señor Jesús acerca del bautismo de Juan es acerca de la voluntad de Dios. Ese es todo el asunto, ¿no? Y dijeron ellos, el primero, versículo 31. ¿Cuál es la voluntad de los dos? Dijeron ellos, espéreme, es que me perdí. Dijeron ellos, el primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Siguiente, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Entonces aquí está hablando esta parábola de que dos hicieron la voluntad, dos dijeron que sí, uno que no lo iba a hacer y el otro que sí lo iba a hacer, ¿cierto? Pero aquí lo importante es que necesitamos arrepentirnos para creer, ¿sí? Y arrepentir es que cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar. Si sales necesitamos arrepentirnos para creer, cambiar cosas e ideas. Si sales de cosas vas a creer fácil, vas a creer de una vez. Personas en ocasiones quieren creer pero no quieren cambiar. Cristianos necesitan arrepentirse. O sea que necesitamos salir de ciertas cosas, ¿cierto? De formas en las que hemos estado actuando, formas en las que no nos están ayudando. Muy bien. Incredulidad siempre cuestiona la autoridad de Jesús. Jesús es la verdad y su palabra. Ellos querían estar en su propia autoridad. Incredulidad siempre cuestiona la autoridad de Jesús.
Jesús es la verdad y su palabra. Ellos querían estar en su propia autoridad. Entonces, no es que no podamos creer, es que ¿qué? Realmente no se quiere creer, ¿cierto? No se quiere creer. ¿Y no se quiere creer por causa de qué? De la duda y de la incredulidad, ¿sí? Y toda esa duda e incredulidad venía, ¿por qué? Porque ellos estaban siendo los señores de su propia vida, ¿no? Estaban obstinados. Ellos tenían incredulidad en sus corazones de una manera muy obstinada y muy fuerte. Ellos no querían creer en Jesús como el Señor. Incredulidad siempre cuestiona y duda de la autoridad. Y siempre se manifiesta a través de muchas preguntas. Entonces, este mensaje es animarlos a ¿qué? A ser más pronto, ¿cierto? En el creer, en la palabra de Dios. Porque no sé, pero a cada uno de nosotros Dios ya nos ha estado hablando de ciertas cosas. Amén. Nos ha estado animando a través de la palabra de Dios a cambiar ciertas situaciones, a tomar ciertas decisiones. Y Él lo que nos está animando es que no dudemos, porque el mejor plan es el que Él tiene para nosotros. Es el mejor plan. Amén. Y Él dice, no es que tú no puedas creer, es que simplemente no quieres creerme. Amén. Porque lo que Él ha mostrado es que las evidencias son abrumadoras, ¿no? Él ha sido muy bueno con nosotros. No más el hecho de darnos salvación es abrumador, ¿no? O sea, ya nosotros tenemos vida eterna y podemos ver su fidelidad y su amor hacia nosotros. Y pensar que si Él nos está pidiendo algo que tal vez en nuestra carne nos duele o nos molesta o nos incomoda, pues no significa que es malo para nosotros. Simplemente que son hábitos incorrectos, pero es para bien. Él quiere que nosotros crucifiquemos nuestra carne y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bueno, Padre. ¿Cómo puedes hacer tus donaciones, diezmos y ofrendas? Puedes hacerlo de dos maneras, virtual o presencial. Virtual, acudiendo a transferencia bancaria con los siguientes datos. Banco, Bancolombia, con cuenta de ahorros 011-000-290-45, a nombre de Luis Carlos Maldonado, con cédula de ciudadanía 9431-145, o también al Banco de Bogotá, con cuenta de ahorros al 646-10-8464, a nombre de Luis Carlos Maldonado. También lo puedes hacer a través de Nequi al 322-883-0009. Presencial, a través de corresponsal bancario, Bancolombia, con cuenta de ahorros al 011-000-290-45, a nombre de Luis Carlos Maldonado. Y recuerda, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Segunda de Corintios 9:8. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres hacer a Jesús el Señor de tu corazón, te invitamos a que cierres tus ojos y repitas las siguientes palabras con nosotros. Señor Jesús, hoy yo te recibo en mi corazón y declaro con mi boca que tú eres mi Salvador. Gracias por haber dado tu vida a cambio de la mía. En el nombre de Jesús, ahora soy tu hijo. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora tú también haces parte de esta gran familia. Gracias por haber estado en este lugar. Síguenos por favor en nuestras redes sociales. En este momento puedes ver en pantalla, aparecemos como mi.nuevavida en Facebook y en Instagram. En YouTube nos vas a encontrar como mi.nuevavida iglesia.